terminando en la diócesis de Utacamun. El obispo jefe de Heyapaul en Estados Unidos lo denunció varias veces a la antigua oficina del Papa, la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluso mencionando la solicitud de extradición. Pero hasta el día de hoy, 6 años después de la primera acusación, el padre Heyapaul sigue oficiando y vive en una casa parroquial en la India. Sostiene que es inocente. Es mentira, es totalmente falso. Y afirma que las víctimas buscan dinero. Creo que quizá existe el motivo de obtener dinero de la diócesis. Heyapaul puede continuar trabajando como sacerdote hasta que sea extraditado, lo que autoridades estadounidenses dicen puede tardar años. Ellos van de un país al otro y no hay una base de datos universal que haga. Este obispo tiene expediente, tiene problemas. Heyapaul es uno de varios sacerdotes acusados que siguen bajo protección de la Iglesia. ¿Recuerdan a Peter Hullermann, el sacerdote alemán que el cardenal Ratzinger supervisaba en Múnich? 14 años tras su condena, seguía siendo párroco en Bad Tölz, Alemania, hasta que la Iglesia lo suspendió a principios de año. Hasta la fecha, el Papa Benedicto nunca se ha referido personalmente al caso Hullermann, o por qué Hullermann siguió tanto tiempo en la Iglesia. El caso Hullermann es una desgracia de principio a fin. El caso Hullermann dejó la impresión de que el mensaje es de encubrimiento y negación. Creo que será mucho más difícil para el Papa o sus defensores convencer al resto del mundo de que está del lado de los ángeles en el tema del abuso sexual en la Iglesia. Pero para muchas víctimas, católicos comunes y corrientes, y para el público en general, no ha sido suficiente. El asunto pendiente del abuso sexual no solo socava la credibilidad del Papa, sino que podría causar aquello a lo que ha dedicado toda su vida a combatir, que los católicos se desvíen de la fe. Si la credibilidad de los líderes de la Iglesia se pierde, la gente no los escuchará y terminará haciendo lo que el cardenal Ratzinger más temía. Se apartarán de la Iglesia y creerán lo que quieran creer. Al final, ese puede ser el peor escenario de todos, la pesadilla de Joseph Ratzinger, y hasta cierto punto, dado su historial, podría ser una realidad. Como les dijimos al comienzo de este documental, a que nos acompañen en un foro que vamos a realizar en contados instantes con panelistas que nos acompañan desde varias partes de América Latina para analizar en profundidad este mismo tema. Bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. Como les habíamos anunciado, vamos a tener una hora de discusión sobre el documental que acabamos de ver y las preguntas que deja planteadas. De nuevo, nuestros invitados, Rubén Aguilar Valenzuela, analista político, académico, sociólogo, autor de unos 900 artículos de opinión sobre diversos temas en revistas de todo el continente. Desde Buenos Aires, el padre Jesús Álvarez, sacerdote de la Sociedad de San Pablo. Desde Monterrey, México, la periodista San Juana Martínez, ex corresponsal de la revista Proceso en Roma, tanto bajo el papado de Juan Pablo II como el de Benedicto XVI, y autora galardonada de varios libros sobre pederastia. Desde Los Ángeles, la abogada Marta Escutia, especialista en casos de abuso sexual sacerdotal, ex legisladora de California. Y desde Ciudad Frontera, México, Monseñor Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo. Hace un par de años recibió un regaño del Vaticano por haber escrito el prólogo de uno de los libros de San Juana Martínez. Bienvenidos a todos, un placer tenerlos aquí. Gracias. Buenas noches. Bueno, para empezar esta conversación quiero hacer una breve reseña de las normativas diseñadas por la Iglesia Católica en el último siglo, casi el último siglo, para manejar los abusos sexuales por parte de sacerdotes. Vamos a verlo gráficamente. En 1962 hubo una instrucción para proceder en casos de crímenes que al final del artículo 4 dice que si el caso requiere que el sacerdote salga de un ministerio,
puede ser trasladado a otro a no ser que el caso haya sido olvidado porque el acusado aceptó la denuncia y comenzó el proceso legal de investigación. En el artículo 11 dice que los casos deben permanecer en secreto y más adelante en el artículo 70 dice que de no hacerlo es pecado. Y en el artículo 42 dice que si se llega a encontrar que la denuncia no tiene fundamento, deben ser destruidos los documentos que la sustentan. Ahora, en 1983 el Código de Derecho Canónico creó una incertidumbre acerca de cómo manejar estos casos porque los direccionaba a dicasterios diferentes en el Vaticano. En 2001... el Papa Juan Pablo II expidió un decreto motu proprio sacramentorum sanctitatis, tutela, que indica que los casos de abuso sexual de sacerdotes serán manejados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y en el 2010, hace tan solo unos meses, el Vaticano expide cambios a la normativa para el tratamiento de los delitos más graves. Vamos a ver cuáles son estos cambios. Equipara a categoría de menor de edad al adulto que tiene discapacidad mental. 2. Amplía a 20 años el plazo de prescripción del delito, antes era 10 años después de que la víctima cumpliera los 18 años y aclara que ese plazo puede ser ampliado a consideración de la doctrina de la fe. 3. Para agilizar los procesos se crea el decreto extrajudicial o la opción de acudir directamente al Papa. 4. Pone como delito adquirir, poseer y distribuir pornografía de menores de 14 años con fines libidinosos. 5. El tribunal que procese a los acusados también, en ese tribunal también pueden participar laicos y personas no especializadas en derecho canónico. 6. Se guarda la confidencialidad para tutelar la dignidad de los implicados, con una aclaración de la que hablaremos más adelante. Ahora, cuando el Vaticano expidió esta normativa, muchas personas se quejaron de que era insuficiente, principalmente porque mantiene la confidencialidad de los casos y porque las penas máximas contempladas por el derecho canónico, a los ojos de muchos en la sociedad, son leves ante el delito de pederastia. A mis invitados les hablo ahora. Voy a dirigir a las preguntas con nombre propio, pero los invito a que si tienen algún comentario en cualquier momento del programa, me lo hagan, nos interrumpan para generar esta discusión. Empiezo con Monseñor Raúl Vera. Usted que fue sometido a lo que se llama un extrañamiento del Vaticano, Monseñor, por haber hecho pública su postura respecto a que la Iglesia, los miembros de la Iglesia que conozcan de estos casos deben denunciar a la autoridad civil. ¿Cómo argumenta esa postura a pesar de que sabe que el Vaticano no lo respalda en esta petición que usted hace? Bueno, yo considero que en el texto que tiene el prólogo del libro de San Juana Martínez, absolutamente me aparto de lo que es el pensamiento de la Iglesia, tanto en la formación de los sacerdotes como en la espiritualidad con la que nosotros debemos vivir y en el concepto de pueblo de Dios. Yo creo, y así digámoslo así, lo percibí, me cercioré en uno de los casos, de que ni siquiera se había leído el prólogo que yo hice, porque se me estaba, digamos, llamando un poco o presentándose en el extrañamiento en base a las quejas que habían hecho personas que consideraban una ofensa que yo había prologado un libro que estaba ofendiendo a la Iglesia. De otras cosas, Monseñor, ¿qué es un extrañamiento? ¿Qué implicaciones tiene para su ejercicio esto? No, nada más es una observación que no está dada ni por escrito, no tiene ningún valor jurídico, simplemente, vamos a decir, se me hace un comentario que lleva un dejo de llamada de atención. Así es como se percibe, digámoslo así, esto que ni siquiera tiene un título, ni tiene un documento, ni tiene nada, digamos, en ese terreno. Queda todo verbalmente. Justamente el libro que usted prologó es este que estoy mostrando en este momento, es uno de los libros de San Juana Martínez, Prueba de Fe. Yo les hablaba al comienzo de que el Vaticano, cuando expidió estas nuevas normas para el tratamiento de los delitos más graves, hizo una aclaración, la hizo justamente Federico Lombardi, que es el vocero del Vaticano, y esta aclaración tiene que ver con que si bien no quedó puesto en el derecho canónico que el clérigo que conozca de un delito de abuso sexual debe denunciarlo ante las autoridades civiles, sí dice que los clérigos deben acogerse a las normas, a las leyes de cada